Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy tenemos un programa especial, un programa un poquito diferente porque hoy no solo nos acompaña la artista de la semana, que es Mariana Viñoles, sino que también nos acompaña Magela Ferrero. Y no es casualidad, Magela es fotógrafa de larga trayectoria, también es artista y está acá porque es la curadora de la muestra que hoy Mariana inaugura en Charco, el Centro Club Cultural Charco. Se inaugura esta noche y mientras estaban colgando vinieron las dos a hacerse un ratito a la entrevista. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a contar un poquito de Mariana. Mariana es uruguaya, creció en Melo y está vinculada a las artes plásticas desde pequeña. En esa época pintaba óleos y pintaba retratos, pero luego esta forma de expresión quedó a un costado porque no era muy bien vista en su seno familiar, en su familia. Quedó en stand-by y con los años se mudó a Montevideo, donde vino a estudiar y finalmente se fue del país. Se fue a Europa y estuvo en Bélgica, donde estudió fotografía y también cine. Durante muchos años filmó y dirigió varios documentales, algunos de ellos que después se estrenaron también en Uruguay. Uno de ellos, quizás el más masivo, el más conocido, fue el que contaba la historia de los refugiados sirios que llegaron en el gobierno de José Mujica, Uruguay. Mariana estuvo trabajando con ellos de cerca y hay un documental que lo muestra. Pero bueno, mientras la pintura estaba en stand-by, pero las artes están siempre muy, muy conectadas, volvió a aparecer mientras trabajaba en un nuevo documental, un largometraje que se llama Las Demoliciones, que es en el que está trabajando últimamente. La pintura volvió a aparecer, también hubo un fondo que incentivó y que ayudó a que eso se diera, y Mariana se puso a pintar. Tanto pintó que todas esas obras conforman una muestra que se estrena hoy, que es la que les comentaba. Así que de todo eso vamos a estar hablando. En el estudio hoy nos acompaña esta obra que se llama Promesa de Felicidad y que no va a estar en la muestra porque fue pintada especialmente para este encuentro y para estar acá en el estudio. Después va a quedar en la galería que tenemos acá en la radio, que los invito a todos a conocerla porque vale la pena, cada vez tiene más y más obras, todas muy distintas y todas valiosas por sí mismas. Así que de esto vamos a estar charlando, seguro que el tiempo va a ser poco porque tenemos dos invitadas hoy, así que vamos a arrancar y preguntarte eso, ¿cómo fue que hiciste esta obra? Capaz que empezar por ese comienzo, ¿cómo fue que hiciste esta obra especialmente para tenerla acá en el estudio? ¿Cómo y por qué? ¿Por qué especial? ¿Cómo? Porque nosotras somos oyentes de este programa y de Radio Mundo. Todas nuestras mañanas nos acompañan ustedes, así que estamos siguiendo desde la pandemia cuando crearon este espacio tan precioso para el arte. Fue de alguna manera un sueño cuando dijimos, estaría bueno contactar para saber si podíamos formar parte de la galería y estar acá hoy en esta entrevista. Surgió que sí, existió la posibilidad, pero se necesitaba tener una obra con determinadas dimensiones, que no estuviesen marcadas. Y nosotros esta tiene como 1 metro por 70 centímetros. Sí, ¿no? 1 metro por 70 centímetros. Y nosotras estábamos justamente terminando de tener todo enmarcado para la muestra, toda la obra existente, y ahí cuando Maje me dijo que era para el viernes pasado que teníamos que tener la obra lista, esa obra no existía y era un martes.
En general me lleva más tiempo hacer las obras, o sea, trabajé de sol día a y sol, noche. dormí poco, pero nos propusimos el objetivo de poder llegar, porque bueno, cuando una pide y recibe una respuesta, después también hay que tener el coraje de alcanzar el objetivo, que era poder estar acá hoy conversando contigo. Entonces lo logramos. ¿Tiene que ver el título en eso, Promesa de Felicidad? ¿Tiene que ver con esa felicidad? ¿Tiene que ver con el chocolate que están comiendo los personajes? Bueno, lo primero que ocurrió fue la imagen de la cual partir, ¿no? Que siempre es un punto de partida, es una inspiración. Entonces a partir de ahí hice el dibujo, empecé a pintar y lo último, en esa noche, la obra estaba casi lista. Había que encontrar una frase para escribirle, queríamos escribirle una frase y había que encontrarle un título, y eso ocurrió esa madrugada. Me desperté en la madrugada, habíamos hablado con Maje esa noche, nos habíamos quedado pensando en eso, que teníamos que pensar a ver que apareciera el título y la frase. De madrugada le mandé un mensajito a Maje para contarle la frase que había aparecido, que era la que dice allí: extender el tiempo todo lo posible entre el primer chocolate y el último. Y si va junta con el título, porque claramente es como sí, la promesa de felicidad, en el sentido que cuando queremos algo mucho y lo conseguimos, también tenemos que saber aprovecharlo al máximo, porque nuestra vida está llena de cosas buenas y algunas no tan buenas, y a veces ocurren momentos que son malos. Entonces, hacer el ejercicio de aprovechar al máximo los momentos felices y hacerlos durar, porque a veces pedimos algo y lo recibimos y es como que le dejamos de dar importancia, ¿no? Entonces es como una filosofía de vida de alguna manera, hacer durar el momento feliz, que perdure, y recordarlo cuando por pequeños motivos tenemos distracciones que nos llevan al enojo o a la tristeza, algo así. Para quienes nos están viendo en video, es más fácil, pueden ver la obra muy colorida, tiene 3 personajes, tiene los trazos muy definidos. Quienes nos están escuchando van a tener que buscarla después, y después se podrán dar una vuelta también por Charco. ¿Cómo son esas obras que hoy hacen esa exposición? Se juntó la felicidad, explotó en estos días y se juntó este momento con la inauguración. ¿Cómo llegaste a la muestra que se inaugura hoy en Charco? Bueno, empecé de a poquito a hacer este trabajo inspirado en la memoria familiar, en fotos del álbum familiar, hace un par de años. Y por este tiempo que también nos dio la pandemia y haber estado mucho tiempo encerrada, tal vez como una necesidad de expandir por algún lado y salvarme a través de estas pinturas, se fue generando como una obra, no sé, se fue como acumulando obra. Al principio calcabas las fotografías. En realidad, al principio yo me presenté al fondo del Ministerio de Educación y Cultura, el FEFCA, por la trayectoria, y en esa presentación había que presentar un proyecto. Y el proyecto que presenté estaba vinculado con las artes plásticas, porque había hecho unos dibujos que partían del calco de unas fotos de mi infancia, en formato pequeño, formato foto, y a partir de calcar esas fotos después hacía como unas interpretaciones. Como tenía ese trabajo hecho y como no quería presentar al FEFCA un proyecto que fuese audiovisual, porque el audiovisual lo voy desarrollando por otro lado, pensé que podía ser interesante, si ganaba el FEFCA, tener la posibilidad de seguir desarrollando esa área, que es el dibujo, que es algo que siempre hice, pero de manera muy esporádica. Y bueno, gané el FEFCA y eso me permitió desarrollar esa obra. Ese lado creativo. Y después, a partir de ahí, es que empecé a hacer más, a agrandar
Y ya no calcas más. Expandir la memoria, no calco. Yo me inspiro de las fotos para dibujar. Algunas fotos son... La obra después se parece a la foto y otras no, son como puntos de partida. Bueno, y ese es el trabajo que estuve haciendo, más que lo estuvo acompañando desde el inicio. ¿Y cómo fue la selección de esas obras que hoy forman parte de la muestra? Dale, Decías que se generaron un montón. ¿Cómo se eligieron esas obras que hoy están expuestas? Bueno, básicamente lo que hicimos fue tratar de que todas las obras posibles que estuvieran, digamos, que tuvieran una coherencia, un criterio estético, que transmitieran, que pudieran comunicar, estuvieran allí. Este es el caso en el cual es posible hacer eso. En otro tipo de exposiciones, a veces exposiciones fotográficas y también de pintura, hay obra que en la repetición se neutraliza, inhibe el hecho de que vos puedas tener una lectura separada de cada obra, ¿no? A veces las obras hacen que una al lado de la otra se neutralice. En este caso, cuando vos llegás a la exposición, tenés una pared muy grande en la cual hay una sucesión de rostros y es como que vos vieras como una multitud de personas y cada persona es, cada ser, cada niño, cada mujer es ella misma, él mismo. Entonces en ese sentido nos pareció que estaba bueno que estuvieran todas estas personas del mundo de Mariana. Mariana hurgó profundamente en su memoria y es como que en la exposición es como que todas esas personas que empezaron a venir, yo creo que estaba bueno que estuvieran allí. Es como empiezas, viste, es como que vos vas a tu memoria, al fondo de tu memoria, y invitas a una persona, o alguien viene, ¿no? Y la recibís. Y esa persona dice, ¿puedo traer a otra? Y entonces dice, bueno, dale, tráela. Y viene. Y cada persona empieza a traer a otra, y se arma una gran fiesta de personajes de tu vida, de tu historia. Y finalmente la exposición es como un encuentro de muchas personas que pasaron por tu vida. Entonces en ese sentido, también por el agradecimiento a que hayan querido venir y hayan aceptado ser retratados otra vez, ser como reversionados, en homenaje también a esa generosidad del pasado, de la memoria sobre todo, que no necesariamente es el pasado, sino que es el presente también. Nos pareció que era importante, si se cumplía una estética y una calidad de la obra, que todas estuvieran en esa fiesta. Y las personas que le faltó trabajo, se trabajó muchísimo. Mariana trabajó mucho, ella tiene una hija y un hijo, y trabajó entre sopa y sopa, entre merienda y desayuno, siempre tenía ahí sus hojas en la pared, entonces trabajó muchísimo y había que hacer honor a ese trabajo y también a esa galería de personas queridas. Son todas personas de su vida. Hay algunos que incluso, aunque no son familiares directos, son familiares porque forman parte de tu banda de sonido, porque forman parte de lo que escuchás, de lo que querés. Entonces, me quedo con ese concepto de la memoria, que creo que es algo, por lo que estuve viendo de la obra de Mariana, es algo que ahora aparece con la pintura o con el dibujo, pero apareció siempre, con los documentales también, con el trabajo en fotografía y en cine, como que es un tema recurrente en tu obra, capaz que en distintos formatos. Sí. ¿Por qué ese viaje al pasado y esa búsqueda? Y creo que sí, que las cosas que nos ocurrieron en la infancia, dependiendo cómo fue nuestra infancia, pero en mi caso fue una infancia bastante particular, que ha marcado mi vida, siempre tengo la necesidad como artista de volver a ese lugar para seguir encontrando respuestas. En mis películas más personales, yo vuelvo a la casa de mi madre, vuelvo a ese patio que ahora está pintado, esa piscina, es una pequeña piscina que hay en el patio de la casa de mi madre en Melo, donde yo crecí.
Hay un documental, ¿no? Que también lo pueden buscar los oyentes, que cuenta eso, ¿no? Cuenta, sí. Bueno, cuenta parte de tu historia y después el exilio tuyo, sí. De tus hermanos. Exiliados. Exiliados se llama. Sí. Ahí, claro, es como, parece que esa piscina es como el ojo de la tormenta, ¿no? Toda la película de Exiliados ocurre alrededor de los archivos que se filmaron a través de los años. Alrededor de esa piscina. Alrededor de esa piscina. Bueno, y sí, creo que sí, que este trabajo está vinculado. Además, yo filmo mis propias películas, entonces tomo el cine, tengo una manera de filmar que es como de la escritura, no es de la pintura, pero es que yo voy dejando un trazo con la cámara y después esos trazos que dejo son los que después forman la película, ¿se entiende? Hay un proceso que es muy personal, que es muy directo. Yo no contrato a alguien que filma mis ideas, sino que yo trabajo de una manera muy intuitiva en el cine. Me gusta trabajar así, es una opción, no es una casualidad. Claro. Y enfrentarme a aquello que siempre es desconocido, porque por más que yo vuelva al mismo lugar, vuelvo a través de los años, entonces yo también me voy transformando, las personas que forman parte de mi grupo familiar también se van transformando, tratando de encontrar como unas respuestas que son existenciales y que no necesariamente las busco porque aún no las he encontrado, sino que... Eso te iba a preguntar, si es como un método sanador o, bueno, al menos removedor, pero también es un método y es una forma de abordar el trabajo como muy sensible y muy... Sí. ¿No? Que no es que termino este documental o termino esta pintura y no tengo más nada que ver. Sí. Estás como todo el tiempo mezclando tu historia y tus vivencias. Sí, creo que sí, claro, que es un camino como de ida y que es un trabajo que hago porque necesito hacer. Así que sí tiene mucho de terapéutico, sanador, no sé cómo decirlo. Por supuesto que también es un proceso que a veces es doloroso, porque la obra tiene mucho color, pero bueno, yo también transito interiormente por esas memorias que no son solamente felices. Y la idea de justamente ponerle color, revisitar y tratar de casi como que hacer otro relato de ese pasado, es como, sí, también una intención de encontrar una salida, ¿no? Uh-huh. En la muestra, por ejemplo, que está basada en las fotografías, está dividida en capítulos y unos son escenas estivales, otros son retratos, otros son celebraciones. Hacen clara referencia a tus propias vivencias y a sí. Tu propia vida. Sí, quisimos poner las celebraciones porque yo me inspiro bastante de esas ocasiones, las fiestas familiares, también de los matrimonios, porque mi mamá se casó 2 veces, por segunda vez se casó con mi padre, y ahí también hay una interpretación, porque se supone que las bodas las personas están felices, sin embargo cuando yo pinto esos matrimonios... hay como una mirada que es como profunda. Mi madre nunca parece como feliz casándose, ni la primera ni la segunda vez. Después hablé con ella y me dijo que sí que estaba feliz cuando se había casado. Pero ¿Y eso es en base a tu recuerdo de niña o a tu visión de hoy de adulta? Tal vez de las dos cosas, pero también de mi recuerdo de niña, porque mi madre es una persona que las 2 veces que se casó sufrió mucho, sobre todo la segunda, porque la primera le duró poco el matrimonio porque su marido se murió, la segunda vez fue más larga. Entonces, claro, lo que me dice es que ella estaba feliz al momento de casarse, que se casó enamorada las 2 veces, pero eso no significa que su vida en pareja haya sido feliz y esas son mis vivencias. Yo soy consecuencia del desenlace de uno de esos matrimonios. Y después, claro, porque atrás de las celebraciones también las celebraciones en la foto siempre aparece el momento feliz, pero también esconden cosas, pasan pila de cosas en las fiestas familiares, peleas, discusiones. Bueno, y en mi casa era un poco el caso por causa de un varón que hacía problemas cada vez que había una fiesta porque bebía demasiado, y ese varón es mi padre.
y hasta ahí sigo, narro esta historia. Sí. Y esa división en escenas estivales, fiestas, ¿fue sugerencia tuya, Majela, o se dio naturalmente por los temas de las pinturas? Es un poco en común. Mariana, teníamos que hacer como una narrativa, una separación, y a mí no sé si se me da o me gusta, o trabajo mucho en nombrar cosas, en poner títulos, me gusta mucho. Entonces nada, todo es colaborativo, digamos. Es también una manera, los nombres y los capítulos también son despertadores, ¿cierto? Cuando vos estás mirando algo, en un momento que estás mirando y tenés una interrupción en la cual ahí aparece un nombre que te hace pensar en lo que estabas viendo y en lo que vas a seguir viendo. Entonces, esa es también la intención, y también es una manera también de nombrar el conjunto, ¿no? Porque vos pones nombres a un conjunto y de alguna manera, aunque el nombre define el capítulo siguiente que vas a ver, también es cierto que el nombre forma parte del todo. Entonces son también maneras de ayudar a reflexionar en el todo que estás viendo. Entonces, y quería agregar una cosa de lo que decía Mariana, que me parece que yo creo que las grandes preguntas que son comunes a todos son preguntas que tenemos o que hacemos naturalmente a lo largo con más o menos conciencia a lo largo de toda la vida, y no hay una sola respuesta para las grandes preguntas, sino que en cada vez que te las haces se actualiza la respuesta. A veces cambia, a veces definís que sigue siendo la misma, pero toda la vida nos hacemos las mismas preguntas, siempre es válido hacérselas, y siempre puede ser posible darse respuestas nuevas y actualizar. Entonces de eso se trata también muchas veces el trabajo, cuando haces un trabajo sensible, sea escribir, pintar, hacer música, un poco es actualizar un manojito de preguntas que se repiten a lo largo de la vida. Una pregunta antes de ir a la tanda que vamos a hacer para hacer un corte, que es cuando uno, ha surgido mucho en las entrevistas acá, que cada uno cuando se para delante de una obra interpreta algo, y eso está bien, no hay respuestas correctas o incorrectas, y no siempre es lo que el artista pintó o no pintó. En este caso trabajás a partir de fotografías, de cosas reales, y tú decías, está tu madre pintada, tú estás en algunas, estará tu padre también. ¿Cómo lo viven los que están retratados en la foto, por más que la pintura hoy no es fiel a esa foto que la origina? ¿Te pasa que tu madre, tus hermanos o tu padre o la gente que está en las obras te dice, yo no estaba así, o no me gusta que me pintes asá? No, porque yo he ido más lejos filmando. Entonces, que pinte ya están curados ahora, de espanto. Están curados de espanto. Que pinte genera una distancia y es otro acercamiento que por suerte mi familia también ha celebrado. Sí, les gusta. Les gusta que esté haciendo este trabajo. Ellos saben que es el punto de partida, que no interpreto tal cual las fotografías, aunque en algunos casos puedo hacerlo, pero siempre lo que hago es como inventarnos, ponernos más color del que verdaderamente había, y todos están apoyando mucho, están muy contentos con este trabajo. Perfecto, bueno, ahora sí vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.
Seguimos en esta conversación con Mariana Viñoles y Majela Ferrero. Vamos a contarles un poco a los oyentes también de este camino que te lleva hasta esta obra que estás haciendo hoy. Decía un poco en la presentación, creciste en Melo, pero después te viniste a Montevideo y en la crisis del 2001-2002 te fuiste a Europa, estuviste estudiando en Bélgica. Sí. ¿Cómo te marcó ese...? Digo, de hecho, también mencionabas, bueno, hubo un documental que se llamó Exiliados, o sea, obviamente te marcó, pero bueno, en el sentido creativo y de tu carrera, ¿cómo te define esa experiencia en Europa? Lo que me dio esa experiencia fue la posibilidad de formarme en cine, que era algo que en ese momento quería, también porque fue el camino que se me fue marcando. Yo no quería claramente ser cineasta ni desde niña ni de joven. Me vine a Montevideo desde Melo con un montón de intereses artísticos, ninguno muy definido, y estudié comunicación en la UTU y después empecé ciencias de la comunicación, y en ese camino empecé a trabajar en una productora, y eso me llevó a que terminara yendo a Bélgica a estudiar cine, con una posibilidad que me dio una cineasta uruguaya que se llama Beatriz Flores Silva, que había vivido allá y ahora vive allá, y me propuso ir a Bélgica a estudiar cine. Yo tenía poquísimos recursos, entonces fue una puerta que se entreabrió y que yo empujé fuerte para poder llegar allí. Yo ya sabía que quería estudiar cine, pero en Uruguay no podía hacerlo porque no podía pagarme la escuela de cine. Entonces esa experiencia para mí fue absolutamente transformadora. Tuve que estudiar francés para pasar un examen de ingreso. Ingresé en esa escuela y estudié 4 años dirección de fotografía. Me fortaleció. Y cuando salí de la escuela vine a Uruguay por primera vez y filmé el primer documental que se llama Crónica de un sueño. Fui a Melo, volví a ver a mi familia y narro lo que estaba pasando en el Uruguay los meses previos al primer triunfo del Frente Amplio. Entonces, y lo hice de manera muy intuitiva. Yo no sabía, yo no hice una escuela de cine documental, yo estudié fotografía en una escuela de ficción, que trabajaba todavía en Fílmico. Entonces hice ese documental porque necesitaba hacer algo, y además me estaba reencontrando con el país y con mi familia después de muchos años. Y a partir de ahí, bueno, después me contrataron de un canal de televisión en Brasil para hacer mi segunda película, que fue Los Uruguayos, un documental televisivo. Y a partir de Los Uruguayos es que siento que tengo como un camino para explorar por esa vía, filmando las propias películas y haciendo cine documental, filmando lo real. Y es que entonces decido ir por ese camino. Y el documental en el que estás trabajando ahora, sí. ¿De qué se trata o en qué está? Ahí está. Crónica de un sueño es un documental que es de alguna manera autorreferencial, el primero, porque yo voy a mi pueblo y además de filmar a muchas personas, uno de los protagonistas es mi padre, mi hermana también es protagonista, y hay una segunda película que es autorreferencial, que es Exiliados, y esta sería la tercera, Las Demoliciones. Las Demoliciones es una película, una idea que surge a partir de la noticia de la venta y posterior demolición de la casa donde yo, Mariana, grande, intento construir mi familia. No de la casa de la piscina. No de la casa de la piscina, la casa que aquí en Montevideo viví con el padre de mis hijos y mis hijos hasta que nos separamos, y luego la casa se vende y va a ser demolida. Entonces, a partir de ahí decido hacer una película que se llama Las Demoliciones, usando esa demolición como metáfora, tratando de comprender qué ocurrió con mi vida. Es una película de archivos porque yo filmo siempre todo, entonces desde que entramos a esa casa hasta ayer, yo tengo registros de nuestra vida en familia. Entonces la idea es usar esos archivos, reflexionar sobre
lo que hice, ese camino que recorrí, yendo a la infancia. Y ahí es que en el proceso de escritura de esta película, paralelamente estuve haciendo esta obra, porque decidí narrar algunas cosas que no han sido dichas y de las que no había podido hablar antes, que tienen que ver con mi pasado y con esta historia que conté un poquito de mi madre. Voy a conversar un poco con mi madre. ¿A través de la pintura o en el documental? En el documental. En el documental. Sí. ¿Y vas a conversar literal o...? Voy a conversar literal, sí. Sí. Es una película que usa todo este archivo. Vamos a ver, cuando esté lista veremos qué forma tiene, pero la idea es que los materiales que utilice sean este archivo generado, las demoliciones, un poco las demoliciones un poco como metáfora y otro poco también como habrá una narrativa paralela que no es la que narra la película, pero también hacer una reflexión sobre estos años que nos tocó vivir a nosotras, que son los años de demoler todo lo bello para hacer todo lo práctico y no tan bello para empezar a vivir en un mundo que sea solo productivo de una manera, ¿no? Uh-huh. ¿Ganaste un fondo para esta película? Sí, el año pasado ganamos un fondo para el desarrollo y ahora hace 2 semanas tuve la maravillosa noticia de recibir el fondo de producción del ICAO, que ahora se llama INCAU, que es el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay. ¿Y eso qué te va a permitir ese fondo? Eso me permite tener los recursos para poder sentarme y sentarnos a trabajar, porque hay que ordenar todo este archivo y después también filmar, porque voy a reconstruir algunas escenas a partir de algunas imágenes fotográficas de la infancia. Hay algunas escenas que van a ser reconstruidas para esta película, entonces para eso se necesitan recursos. Para otras cosas no, mi archivo de toda la vida ya está filmado y todo el trabajo que yo hago todos los días lo hago porque lo tengo que hacer, pero en algún momento también puedo, cuando consigo recursos, también ponerle un precio y usar las horas para ordenar el trabajo y empezar a hacer el montaje de la película. ¿Cómo es un día hoy en tu vida en el que se mezcla el trabajo del documental, la producción de obras, ahora la inauguración? Sí. ¿Tenés una rutina? ¿Pintás, escribís, filmás, ordenás? ¿Cómo se organiza ese día? Tengo que decir que los años de pandemia fueron años muy difíciles para mí desde el punto de vista económico, pasé mal. Eso me dio tiempo, viste que hay esta frase que dice: si tienes tiempo no tendrás dinero y si tienes dinero no tendrás tiempo. Entonces eso es como un asunto, porque como tengo los hijos hay un tema con la organización familiar que requiere a veces de medios, de dinero para poder resolver algunas situaciones. Me levanto todos los días a las 7:45 de la mañana y dejo las viandas preparadas la noche anterior y 2 meriendas por día, 4 meriendas por día, porque tengo 2 hijos, 2 por hijo. Y levanto a los chiquilines, les preparo el desayuno y algunos días los llevo yo a la escuela, otros días... un día lo lleva Maje, otro día lo lleva el padre. ¿Cuántos años tienen? Tienen 9, Nina, y 12 acaba de cumplir León. Sí, así que ya estoy casi del otro lado. Ya aprendieron unos menúes. Estás casi de algún lado, no sé si del otro lado. Sí, supongo, cambiando de a una pesar etapa de a otra. que yo sé que esa etapa va a ser compleja por las cosas que he oído, creo que más complejo que la primera infancia no debe haber nada. Y espero. Capaz que no. Invoco a todos los santos que me acompañen en el presente y en el futuro. Ahí va. Eso, después, mis horas de trabajo son las que los chiquilines están en la escuela. ¿Y mezclás una cosa con la otra, la pintura? Ahora que estábamos teniendo que terminar de preparar esto y que tuve que hacer esta obra para traer aquí en pocos días, estoy abocada pura y exclusivamente a estos días. Apenas
estrenemos la muestra. El sábado de mañana me voy a Melo con mi madre y con mis hijos porque es el cumpleaños de mi prima Sofía. Vuelvo el lunes y la idea es empezar a organizar un poquito el trabajo de las demoliciones, sí. Empezar a ordenar el trabajo ahora que recibimos el fondo, para empezar a ordenar ese trabajo. Perfecto. Me avisan desde el control que nos queda poco tiempo, pero quería terminar con un concepto que lo hablamos un poco fuera de micrófonos antes de empezar, y que es el tema de que vos habías empezado, te habías acercado a la pintura de niña y después la habías dejado porque en tu familia no lo habían aprobado demasiado, estaba asociado con un tío que también pintaba y que vendía puerta a puerta y que no estaba del todo bien de la cabeza según la familia, entonces como que lo dejaste ir y te reencontraste muchos años después. Y hablábamos del arte como muy asociado a la locura en ciertos ámbitos o en ciertos momentos, pero también se habla mucho del arte como sanador, ¿no? Como una terapia. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo ves hoy cuando sos adulta y tomás las decisiones y decís, bueno, ahora quiero pintar y pinto? Sí. Y esto es lo que pinto. Sí, viste que yo tengo 45 años, quiere decir que soy una persona grande. Me llevó todo este tiempo asumir eso y hacerme cargo de eso positivamente. Lo digo porque es mi historia particular, pero seguro que es la historia de muchos, porque el arte en general no está como muy bien valorado en el seno de las familias. Porque los padres, las madres tienen miedo de que las personas no puedan ganarse su vida haciendo lo que desean, lo que sienten y sobre todo lo que necesitan. En el caso de mi familia sí estaba muy vinculado a las enfermedades mentales, porque mi rama de la familia Viñoles son personas así como particulares, muy queridas, con una inteligencia increíble, pero cada tanto, así como algunos deslices. Muy histriónicos, me decías. Sí. Eso las personas que han visto mis películas conocen a mi padre porque es protagonista de 2 de las películas y es un personaje muy particular. Sí, claro, como que con dotes artísticos, pero que no terminaban de desarrollar esos dotes, ¿no? Entonces había como un poco de miedo en el seno de mi familia, de dudas, y por eso también te decía que a mí la ida a Bélgica y eso también me fortaleció porque yo pude encontrar un lugar del cual agarrarme y donde poder desarrollarme. Sin el prejuicio, porque además una cosa es decir que no sé, que estás en la cocina de tu casa pintando cuadros, y la otra, viste que lo de los cineastas tiene como una cierta reputación que a mí me ayudó en el seno de la familia. Claro, pasa. Sí. Bien, ahora entonces haciendo todo libremente y bueno, como cada uno quiere. Sí. Claro, cuando lo decimos así y hoy que es un día tan especial, tan emocionante, porque el otro día cuando terminamos de montar en Charco nos emocionamos, yo me puse a llorar, más que también se emocionó mucho, porque yo tenía esta obra igual acumulada abajo de una mesa en casa y cada vez que venía un amigo, una amiga, sacaba y decía, mirá, tengo esto. Pero ver todo eso puesto y entender que es fruto de mi tiempo y que es un trabajo que hice ahí con mis manitos y con mucho sacrificio también, es una alegría enorme. Lo digo para que no quede como que ya soy una persona que estoy salvada. Nunca estamos salvados por completo, es un ejercicio cotidiano que creo que está bien que todos podamos hacer. Perfecto, bueno, nos quedamos con esa idea, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá, Mariana Viñoles, Margela Ferrero. Hoy inaugura la muestra en Charco. ¿Hasta cuándo se va a poder ver? Inaugura hoy a las 19 horas y se puede ver hasta el domingo 26 de junio en Charco, que queda en Maldonado 1477, entre Barrio San Morín y Martínez Trueba. Perfecto, toda la información. La entrevista que acabamos de hacer va a quedar también subida a la web y a las redes de Radio Mundo y de En Perspectiva. También nos pueden seguir en el ciclo de arte UI en Perspectiva.
y ahí van a tener más información y van a poder ver más de la obra de Mariana. Les agradezco mucho por haber venido y nos vemos el jueves que viene en otra conversación. Gracias a vos, Dani. Muchas gracias a ti. Por favor. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy.